Ejecutivo Federal. El artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Poder Ejecutivo Federal reside en un solo individuo, al que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La Administración Pública Federal, que se encuentra prevista en el artículo 90 constitucional, apoya al representante del Ejecutivo en las tareas que éste debe llevar a cabo, aunque jerárquicamente se encuentra por debajo del presidente. El titular de la Presidencia de la República cuenta además con la protección de un grupo especial de Fuerzas Armadas, llamada Guardias Presidenciales, que están al servicio del Estado Mayor Presidencial, hoy por hoy Guardia Nacional, cuyo jefe a su vez es designado por el titular del Poder Ejecutivo. La Constitución otorga al titular del Poder Ejecutivo Federal los poderes de libre nombramiento y remoción sobre los secretarios de Estado, los empleados superiores de Hacienda y los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento y remoción no están terminados de otro modo en la Constitución o en las leyes. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo se combinan dos ideas que para el constitucionalismo resultaban distintas. En términos generales, las tareas de un jefe de Estado son de dos tipos, administrativas y políticas. Recordemos que en nuestro Ejecutivo conjuga las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno. Esto obviamente depende de la forma de gobierno y del caso concreto en cuestión. En algunos casos las funciones que está investido el jefe de Estado son exclusivamente políticas, cuando me refiero a regímenes eminentemente parlamentarios con monarquías. Desde este punto de vista, las dos dimensiones funcionales que convergen en el Poder Ejecutivo son los escenarios siguientes. En primer lugar, tengo un sistema constitucional que ha investido al titular del Ejecutivo de autoridad para ejercer todas las funciones administrativas y políticas del Estado. En segundo lugar, contempla un régimen constitucional que confiere, por un lado, el control de las funciones políticas al titular del Poder Ejecutivo y, por el otro lado, deposita en los órganos legislativos del Estado la rectoría de los asuntos administrativos del mismo. Y, finalmente, se concibe una democracia constitucional que asigna al Poder Ejecutivo el control de todas las responsabilidades políticas del país. Como ya lo señalé en el mencionado artículo 80, el Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo. Se puede decir que estoy en presencia de un Ejecutivo unipersonal. La unipersonalidad del Poder Ejecutivo consiste precisamente en que éste recae en una sola persona, a diferencia del Ejecutivo dual o colegiado. La elección directa está prevista en el artículo 81 de la manera siguiente: la elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. En lo que refiere al presidente de la República, el Estado mexicano está estructurado conforme a la teoría de la división de poderes y la de las funciones del Estado. Hay una relación estrecha entre el poder y la función. La fuerza que aquel implica debe contar con un medio efectivo para exteriorizarse. También el poder legislativo concierne normalmente en la función legislativa, al judicial, la jurisdiccional y al ejecutivo, la administrativa. Están a cargo del presidente varios actos y decisiones administrativas. En primer lugar, aquellas atribuciones que podrían denominarse de administración general. En virtud de estas facultades, el presidente le incumbe ejecutar las leyes que pide el Congreso de la Unión. Esto es la realización de los actos necesarios para hacer efectiva en caso concreto la norma general. Es así como el presidente se constituye en el principal propulsor de todo el aparato administrativo, a través de acuerdos, decretos o resoluciones de carácter concreto individualizando, que van a incidir en la conducción del gobierno, a afectar a instituciones y grupos y a los propios particulares, aumentándoles o disminuyéndoles su esfera jurídica, como en el caso de la concesión o en el de la expropiación. El presidente de la República es el depositario del Poder Ejecutivo y debe ser electo por los gobernados en los términos que dispone la ley electoral.
El cargo de presidente dura 6 años y no podrá bajo ningún motivo reelegirse, según lo prevé el artículo 83 de nuestra norma fundamental, que a la letra señala: el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de octubre y durará en el 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República electo popularmente o con el carácter interino sustituto o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. El presidente debe cumplir con ciertos requisitos, como son ser ciudadano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos, haber residido en el país al menos durante 20 años, deben tener 35 años al momento de las elecciones, debe haber residido en el país durante todo el año anterior al día de su elección y no debe pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. No debe ser secretario o subsecretario de Estado, ni procurador general de la República, ni gobernador de alguna entidad federativa. Del análisis de las facultades conferidas al presidente en nuestra norma fundamental, se puede deducir fácilmente la ubicación del Ejecutivo en la posición más alta jerárquicamente dentro de la Administración Pública Federal. Las facultades y las obligaciones que son las más importantes que realiza el presidente de la República son las siguientes. Primera, promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. 2. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho. 3. Remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda. 4. Nombrar a los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea Nacionales. 5. Declarar en nombre de los Estados Unidos mexicanos la guerra. 6. Designar al Procurador General de la República o Fiscal General. 7. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión Permanente. 8. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesitan para el ejercicio expedito de sus funciones. 9. Habilitar toda clase de puertos. 10. Establecer aduanas marítimas fronterizas y designar su ubicación. 11. Presentar a consideración del Senado la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por su parte, las secretarías de Estado se encuentran previstas en el artículo 90 de nuestra norma fundamental, que a la letra señala: la administración pública será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las secretarías de Estado, y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las secretarías de Estado son las dependencias más importantes del Poder Ejecutivo Federal, y para ser el titular de ellas se requiere ser mexicano por nacimiento, estar en el ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado correspondiente, y sin ese requisito, nuestra Constitución establece que no deberán ser obedecidos en caso de que falten. Los reglamentos internos de la Secretaría de Estado deben ser expedidos por el presidente de la República, aunque también deben tener la firma del secretario de Estado correspondiente. En este ordenamiento es donde se establece la estructura orgánica de las secretarías de Estado. También los secretarios de Estado deben de dar cuenta al Congreso de la Unión sobre el estado que guardan sus respectivos ramos y pueden ser convocados por cualquiera de las cámaras para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discute una ley o se estudia un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que respondan interpelaciones o preguntas. Los secretarios de Estado deben expedir manuales de organización, de procedimientos y de servicios públicos necesarios para su funcionamiento, los que deben contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, en el entendido de que los manuales de organización general deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación. La estructura de la Secretaría de Estado en términos generales es la siguiente: hay un secretario, un subsecretario, un oficial mayor, un contralor interno, coordinadores generales, directores generales, subdirectores generales, director de área, subdirectores, jefes de departamento, subjefes de departamento, jefes de oficina, subjefes de oficina, jefes de sección y finalmente los jefes de mesa.
Las secretarías de Estado pueden contar además con órganos administrativos desconcentrados que les estén jerárquicamente subordinados con facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine de conformidad con lo que establece el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 26 de la mencionada disposición normativa, el Poder Ejecutivo de la Unión cuenta actualmente con 17 secretarías de Estado para el despacho de los asuntos del orden administrativo que le competen, y son a saber, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Turismo y la Consejería del Ejecutivo Federal. Toda esta información se puede consultar en las siguientes fuentes bibliográficas.